En África ha estado ocurriendo algo que entristece a sus habitantes, pero entusiasma a los científicos. El continente se está rompiendo y va a provocar graves inundaciones. La acción también provocará la formación de un nuevo océano, un acontecimiento poco frecuente. ¿Cómo se está rompiendo el continente? ¿Y de dónde vendrá el nuevo océano? Permanece atento porque te contamos cómo se está separando el continente africano y cómo va a provocar inundaciones récord. África se está dividiendo en dos partes, lo que acabará dando la formación de un nuevo océano. Cuando se complete la división separada, la actual, Somalia y partes de Kenia, Etiopía y Tanzania del resto del continente. Antes de continuar, no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Continuamos. La gran grieta de varios kilómetros de extensión apareció inesperadamente hace poco en el suroeste de Kenia. La grieta, que sigue creciendo, ya está causando estragos, pues ha provocado el derrumbe de un tramo de la autopista Nairobi-Narok. La aparición de la grieta se relacionó inicialmente con la actividad tectónica a lo largo del Rift de África Oriental. Sin embargo, no tardaron en surgir preguntas, como ¿por qué se formó en este lugar? Y si su aparición está relacionada con el Rift de África Oriental en curso. La grieta podría, por ejemplo, ser el resultado de la erosión del suelo blando, que rellena una antigua falla relacionada con el Rift. La Tierra es un planeta en constante cambio, aunque el cambio puede ser casi imperceptible para nosotros en algunos aspectos. La tectónica de placas es un excelente ejemplo de ello, pero de vez en cuando ocurre algo dramático que suscita nuevas preocupaciones sobre la posibilidad de que el continente africano se parta en dos. La litosfera de la Tierra, es decir, la corteza y la parte superior del manto, está dividida en varias placas tectónicas. Esas placas no son estáticas, sino que se mueven a distintas velocidades, unas respecto a otras, deslizándose sobre una atmósfera viscosa. Aún se desconoce el mecanismo o mecanismos que subyacen a su movimiento, pero es probable que incluyan corrientes de convección dentro de la astenosfera y fuerzas generadas en límites de placas. Estas fuerzas no solo mueven las placas, sino que también pueden provocar su ruptura formando una grieta y dando lugar potencialmente a la formación de nuevos límites de placas. El sistema del Rift de África Oriental es un ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente. El Valle del Rift de África Oriental se extiende a más de 3.000 kilómetros, desde el Golfo de Adén hasta Zimbabue, dividiendo la placa africana en dos partes desiguales. La placa somalí y Nubia, la gran grieta del suroeste de Kenia, reveló actividad a lo largo de la rama oriental del Valle del Rift que atraviesa Etiopía, Kenia y Tanzania. Cuando la litosfera está sometida a fuerzas extensionales, horizontales, y se estira y también se adelgaza. Al final se rompe, dando lugar a la formación de un valle de falla. Este proceso va acompañado de manifestaciones superficiales, como el vulcanismo y la actividad sísmica, a lo largo del Valle del Rift. Los Rift son las primeras etapas de la ruptura continental, y si tienen éxito, pueden dar lugar a la formación de una nueva cuenca oceánica. El Océano Atlántico Sur se formó como resultado de la ruptura de Sudamérica y África, hace unos 138 millones de años. ¿Te has fijado alguna vez en cómo sus costas se encajan, como si un enorme gigante pudiera utilizarlas como parte de un rompecabezas? De hecho, hace unos 300 millones de años, la Tierra solo ha tenido un supercontinente masivo llamado Pangea, que estaba rodeado por un único océano llamado Pantalasa. ¿Pero qué otras pruebas hay de que todos los continentes del mundo estuvieron fusionados en otro tiempo? Bueno, otra señal reveladora son los registros geológicos. Los yacimientos de carbón de Pensilvania tienen una composición similar a la de los yacimientos de carbón de la misma época, hallada en Polonia, Reino Unido y Alemania. Esto implica que en Norteamérica y Europa formó una vez una única masa de tierra. Según los científicos, la orientación de los minerales magnéticos en los sedimentos geológicos revela cómo migraron de los polos magnéticos de la Tierra a lo largo del tiempo geológico. En el registro fósil se han descubierto plantas idénticas, como el extinto delecho semillero Glossopteris, en continentes ahora distintos y cordilleras que ahora existen en distintos continentes, como los Apalaches en Estados Unidos y la cordillera del Atlas, que se extiende por Marruecos, Argelia y Túnez. Estos formaban parte de la Pangea Central, que se formó como resultado de la colisión de los supercontinentes Gondwana y Laurasia. El término Pangea deriva de las palabras griegas pan, que significa todo, y Gaia, o tierra. El supercontinente evolucionó gradualmente a lo largo de cientos de millones de años. Según un capítulo del libro científico Los antiguos supercontinentes y la paleogeografía de la Tierra, casi todos los continentes se encontraban en el hemisferio sur durante el eón de la era fanerozoica temprana, hace 541 millones de años. Hasta ahora, y Gondwana, el más grande, abarcaba desde el polo sur hasta el Ecuador. El océano Pantelásico dominaba el hemisferio norte. Otro océano entre los paleocontinentes, Laurentia, Báltica y Gondwana, empezó a cerrarse durante el periodo Ordovícico, hace 4.850 millones de años, hace 440.000 millones de años, y luego desapareció durante el periodo Silúrico, hace 4.400 millones de años, hasta 4.190 millones de años.
justo cuando Báltica y Avalonia colisionaron con Laurentia para formar la Eurasia, finalmente hace unos 320 millones de años. Gondwana, la Eurasia y los terrenos intermedios colisionaron para formar el supercontinente conocido como Pangea. Sin embargo, Pangea no era el megalito que la mayoría de la gente piensa. Pangea nunca incluyó todos los continentes al mismo tiempo. Por ejemplo, durante el Carbonífero, hace entre 359 y 299 millones de años, el océano Paleothetis, al leer sobre Pangea, siguió siendo ancho y sirvió de barrera entre el supercontinente y una serie de grandes terrenos asiáticos independientes, como Tarim, China del Norte, China del Sur y Anamia. Durante el Pérmico, hace aproximadamente entre 299 y 251 millones de años, muchos antiguos terrenos perigonduánicos se alejaron al margen noreste de Gondwana, dando lugar a la apertura del océano Neofelis, hace entre 195 y 170 millones de años. Pangea se rompió en varias fases. La ruptura comenzó hace aproximadamente 195 millones de años, a principios del período Jurásico, cuando se abrió el océano Atlántico Central. El supercontinente se fracturó principalmente a lo largo de las suturas anteriores. Gondwana, es decir, África, Sudamérica, Antártida, India y Australia, se separó primero de Eurasia, es decir, Eurasia y Norteamérica. Después, hace aproximadamente 150 millones de años, Gondwana finalmente se desintegró. La India se separó de la Antártida y África y Sudamérica se dividieron. Norteamérica se separó de Eurasia hace unos 60 millones de años, incluso sin que se produjera la escisión de África. Es poco probable que la configuración actual de los continentes sea la última que veremos en la Tierra. En la historia del planeta se han formado varios supercontinentes, solo para dividirse en nuevos continentes. Por ejemplo, Australia está invadiendo Asia y la parte oriental de África se está separando gradualmente del resto del continente. De acuerdo con un estudio, los supercontinentes parecen producirse cada 750 millones de años, basándose en la aparición de otro supercontinente durante el supereón cámbrico, hace aproximadamente 4.500 millones de años y 541 millones de años. La mayoría de los científicos creen que el ciclo de los supercontinentes está impulsado en gran medida por la dinámica de circulación en el manto, pero más allá de eso, los detalles se vuelven confusos, aunque lo más probable es que el calor se forma en el manto se deba a la desintegración radiactiva de elementos inestables como el uranio. Los científicos no se ponen de acuerdo sobre si el manto tiene minibolsas de flujo de calor o si toda la envoltura es una gran cinta transportadora de calor. Según Murphy, la existencia de fuerzas extensional es lo suficientemente fuertes como para romper la litosfera y es necesaria para el rifting continente. El rift de África Oriental está clasificado como un rift activo en la fuente de estas tensiones. Es el movimiento del manto subyacente. El ascenso de una gran pluma de manto bajo este rift está bombado la litosfera hacia arriba, haciendo que se debilite como consecuencia del aumento de temperatura, que se estire y se rompa por fallas. Los datos geofísicos han revelado pruebas de la existencia de esta pluma, de manto más caliente de lo normal, que se conoce comúnmente como superpluma africana. Esta superpluma no está solo ampliamente aceptada como fuente de las fuerzas de separación que dan lugar a la formación de los valles de falla, sino que también se ha utilizado para explicar la topografía normalmente elevada de las mesetas del sur y el este de África. Los rifts tienen una topografía distinta, con una serie de depresiones delimitadas por fallas y rodeados de terrenos más elevados. Desde el espacio en el sistema de África Oriental puede verse una serie de fallas de rift alineados y separados por grandes fallas limitantes. Ahora, no todas esas fracturas se formaron al mismo tiempo, sino en una secuencia que comenzó hace unos 30 millones de años, en la región de Afar, en el norte de Etiopía, y se extendió hacia el sur en dirección a Zimbabue, a un ritmo medio de 2,5 a 5 centímetros por año. El rift de África Oriental es único en el sentido de que podemos ver varias etapas del rifting a lo largo de su longitud, al sur donde el rift aún es joven. Las tasas de extensión son bajas y las fallas están muy extendidas y los volcanes y terremotos son poco frecuentes. Sin embargo, hacia la región de Afar, todo el fondo del valle del rift está cubierto de rocas volcánicas. Esto indica que la litosfera se ha adelgazado casi hasta el punto de romperse por completo en esta zona. Cuando esto ocurra, la solidificación del magma en el espacio creado por las placas rotas comenzará a formar un nuevo océano. La extensión del fondo marino acabará avanzando a lo largo de toda la grieta durante decenas de millones de años. El océano finalmente se inundará, reduciendo el continente africano y creando una gran isla al Océano Índico, formada por partes de Etiopía y Somalia, incluidos el famosísimo Cuerno de África. Los acontecimientos dramáticos, como la ruptura repentina de las fallas de la autopista, pueden aumentar la urgencia del rifting continental. Sin embargo, este es un proceso muy lento, que la mayoría de las veces divide a África, sin que nadie se dé cuenta. Aunque la mayor parte del rifting es imperceptible, para nosotros, la formación de nuevas fallas, o el movimiento renovado a lo largo de las antiguas fallas a medida que las placas Nubia y Somalí siguen separándose, pueden provocar entonces terremotos.
Sin embargo, en África Oriental, la mayor parte de la sismicidad se extiende por una amplia zona a través del Valle del Rift y es de magnitud relativamente pequeña. El vulcanismo, que corre paralelo, es otra manifestación superficial del proceso, en curso de desintegración continental y de la proximidad de la atmósfera fundida caliente a la superficie. Los instrumentos de GPS han revolucionado este campo de investigación en los últimos años, permitiendo a los científicos realizar mediciones precisas de cómo se mueve el suelo a lo largo del tiempo. Según Kent McDonald, geofísico marino y profesor emérito de la Universidad de California en Santa Bárbara, los científicos pueden medir tasas de movimiento de hasta unos pocos milímetros al año con sus mediciones por GPS. A medida que obtengamos más mediciones de GPS, tendremos idea mucho más clara de lo que está ocurriendo. Las observaciones detalladas por satélite, combinadas con investigaciones de campo adicionales, también podrían ayudar a los científicos a determinar lo que ocurre en el subsuelo de la región de Afar. Sin embargo, si se quiere utilizar la zona como laboratorio viviente para estudiar grieta continental, el entorno no se lo pone fácil. Se ha dicho que es el infierno de Dante. En Afar se encuentra la ciudad habitada más calurosa de la superficie de todo el planeta. Las temperaturas alcanzan a menudo los 130 grados Fahrenheit durante el día y descienden hasta unos suaves 95 grados Fahrenheit por la noche. El trabajo de campo de algunos científicos se ha centrado en una enorme grieta de 35 millas que apareció en el desierto etíope en 2005. Según ellos, la violenta fractura fue equivalente a varios cientos de años de movimiento de una placa tectónica en el tiempo de tan solo unos días. ¿Tú cuáles crees que serán las consecuencias de la división de África en dos? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios, aquí abajo. Recuerda que hemos llegado al final del video. No olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún video informativo. Sin más nada que decir, te deseo un gran día. Hasta pronto.